Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este video sobre mi curso en Moodle Cloud titulado Conflicto Armado Colombiano, Diferencia y Desnudez Política. El presente curso tiene por objeto brindar información relevante y actualizada para la construcción de la paz, teniendo en cuenta el cese político del conflicto armado y su estado actual de cese en relación con la aplicación de lo pactado en los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC-EP en el año 2017. A continuación, como pueden observar, estamos aquí a portas o en la portada de mi curso. Voy a abrir el curso. Y como se pueden dar cuenta, aquí están las secciones o lecciones en las que yo he decidido configurar mi curso propiamente. Así podemos ver que en la primera lección encontramos una introducción a la naturaleza del conflicto armado colombiano. En ella podemos ver 4 materiales que nos sirven a nosotros para poder justamente introducirnos en este problema. Aquí estoy abriendo un poco el contexto. Es un archivo en PDF. Este archivo se titula Criminal Rebels, a Discussion of Civil War and Criminality from the Colombian Experience. Es un documento elaborado por un sociólogo de la Universidad Nacional llamado Francisco Gutiérrez Sanín. Y este documento, pese a estar en inglés, nos da una muy buena fuente de recopilación sobre lo sucedido en las últimas 6 décadas de conflicto armado. El texto nos presenta primero una breve contextualización de la emergencia de los grupos armados. Enseguida, pues el sociólogo nos expone una tesis acerca de lo que él llama criminales rebeldes, el cual pues es un concepto sociológico que busca de alguna manera separar a los actores del conflicto de un concepto mayoritariamente usado que es el de terrorismo. Según Gutiérrez Sanín, el terrorismo no es un factor que se haya desarrollado a comienzos del conflicto armado, sino que más bien fueron otro tipo de actores con otro tipo de motivaciones y otro tipo de encajes en el circuito económico del país, lo que produjo propiamente las pugnas bélicas del conflicto. Bien, pues bien, hay que aclarar una cosa, y es que ninguna de las lecturas en el presente curso demandan una revisión completa. El contexto de Gutiérrez Sanín es algo que se puede revisar someramente, lo mismo la estética de lo atroz. De Baruch Espinosa, creo que el capítulo más interesante del Tratado Teológico-Político es el capítulo 16, que es el que más relevancia nos va a dar dentro de unas situaciones políticas concretas para nuestro país y para la filosofía política en general. Enseguida, pues, de la lectura de Baruch Espinosa encontramos una pequeña lección acerca de lo que dentro del marco de filosofía entendemos por democracia. Aquí estamos viendo cómo está cargándose la lección. Podemos ver la interpretación que al menos personalmente yo le estoy dando al texto y al conflicto a partir del texto. Y como pueden ver aquí en la parte de abajo, pues está de manera virtual una pequeña contextualización de el filósofo ya mencionado. Bien, en este momento me estoy saliendo de la lección sobre qué es democracia, simplemente la quería exponer un poco. Aquí
Enseguida pues tenemos un pequeño taller o una pequeña actividad llamada Haciendo Filosofía, Paz y Democracia. Obviamente, tras haber hecho la lectura, tras haber visto el video que nos permite contextualizar la vida y el pensamiento de Spinoza, podemos encontrarnos con este pequeño taller. Aquí está, digamos, un poco expuesta pues la dinámica que se propone, y para ayudar o apoyar la dinámica pues está de nuevo este video de apoyo sobre la metafísica en Spinoza. Bien, me devuelvo. Y finalmente, estos dos links que ustedes pueden ver en la segunda lección simplemente son lecturas también no son lecturas, lo siento, son videos que nos permiten consolidar los tres conceptos trabajados en la lección y también consolidar la dimensión filosófica del conflicto. El primer link que ustedes observan es de un filósofo griego contemporáneo llamado Cornelius Castoriadis. Es un filósofo que se ha concentrado mucho en la problemática de la autonomía, la sociedad, del capitalismo y el problema de la democracia en términos jurídicos. Y por último vamos a ver un link que nos dirige a un video que es una entrevista realizada a Antonio Negri, un filósofo italiano que ha trabajado a profundidad el problema de la biopolítica en el marco pues de la política contemporánea, y que de alguna manera pues permite darle finalidad a la lección. Bueno, en el siguiente pues segmento, en la siguiente lección, nos apartamos un poco tanto del contexto como también de las simientes filosóficas y nos concentramos más bien en una presentación de algunas comunidades que vivieron el conflicto. ¿Y esto por qué? Porque una vez dado el contexto y una vez dado el primer encuentro con la filosofía, ya habiendo pues interiorizado estos dos primeros pasos, ya con esto nos es posible conocer a estas comunidades de cuerpos que vivieron el conflicto y conocerlas en una medida un poco menos formal. Y por menos formal me refiero pues a liberarnos un poco de aspectos o de sesgos que la academia nos ofrece de tipo antropológico, de tipo psicológico, de tipo sociológico, que a veces no nos permiten ver muy de frente la materialidad tanto de estos cuerpos como de los signos lingüísticos que acompañan el discurso de estas personas. Bien, pues continuamos con esta tercera lección, presentación de algunas comunidades que vieron el conflicto. La primera etapa de esta lección es un pequeño marco reflexivo titulado Conozcámonos a nosotros mismos en el otro. Como pueden darse cuenta, esta es una lección que yo elaboré, un poco extensa, pero que de alguna manera nos permite calibrar o afinar un poco la mirada desarticulada de los ejes sociológicos y antropológicos para de alguna manera toparnos con la desnudez de los cuerpos que atravesaron no solamente el conflicto, sino muchísimos problemas de violencia. Bien, aquí está la lección. No me detendré a exponerla. Invito a quien realice el curso pues a que recorra esta lección. Me devolveré pues al segmento pues principal de mi curso. Bien, pues hemos visto ya la primera parte, la lección, y esta lección inmediatamente pues va a ir complementada de dos videos. El primero de ellos, titulado Entramos al campamento de las FARC en la zona veredal de Icononso, Tolima. Esta es una zona veredal muy particular porque de todas las que se implementaron en las primeras fases de concreción de los acuerdos de paz, esta zona es la más cercana a la capital de Bogotá. Y no solamente por esto es particular, sino porque esta zona
además de estar cerca a la ciudad de Bogotá, también acogió al menos al 70% de todo el bloque oriental de las antiguas FARC, incluyendo células que combatieron junto a personajes históricamente reconocidos dentro del conflicto como el Mono Jojoy o el Negro Acacio. Bien, el siguiente video que está a continuación se titula Cultura indígena sicuani, Orinoquía colombiana. Este video es un poco menos específico o un poco menos individualizante que el primero, pero nos permite de alguna manera encontrarnos de una manera muy pedagógica por primera vez con elementos muy particulares y muy propios de la comunidad sicuani. Es decir, también este curso está pensado para que podamos desbaratar un poco juicios generalizantes, como por ejemplo que las comunidades indígenas, todas y cada una, son parecidas, son iguales, en fin. Pues vamos a ver con este video que no, que cada grupo étnico, cada pueblo indígena tiene su propia particularidad, su propio recorrido histórico y también su propio rol dentro de las problemáticas dadas dentro del conflicto. El video también es muy útil porque nos permite de alguna manera encontrar, bueno, los dos videos son muy útiles en este sentido y es que ambos nos permiten encontrarnos por primera vez en el curso con territorios concretos en donde emanó propiamente el conflicto. Vamos a ver un poco sobre la geopolítica del Tolima en el primer video, también un poco sobre la geopolítica e historia de la Orinoquía colombiana en el segundo video. Para concluir esta tercera lección, anexé dos documentos, dos textos igualmente abiertos. El primero de Friedrich Nietzsche, titulado sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, que en realidad no es un texto independiente, sino una de las consideraciones intempestivas que de alguna manera compiló. Y el segundo es un ensayo de biopolítica titulado Pensar la violencia, el cual nos va a permitir, primero que todo, recoger las dos lecciones primeras y de alguna manera globalizar lo que hasta ahora hemos visto de las comunidades que vieron el conflicto con una dinámica más constante de lo que acaeció propiamente en el conflicto armado. Bien, pasamos a la siguiente lección llamada Pensamientos y Acción como fuentes de resistencia ante la violencia. Como bien nos pudimos dar cuenta en la anterior lección, justamente el texto de Nietzsche y el texto o el ensayo de biopolítica titulado Pensar la violencia, ambos están dirigidos a deconstruir los prejuicios o las generalidades que concebimos a la hora de significar la palabra historia. Y el texto de Pensar la violencia es un texto que de alguna manera nos va a aproximar al problema de la violencia justamente desde unas perspectivas lógicas. Cómo la violencia es capaz de destruir todo el mapa proposicional que subyace en la mente de una persona y que por ende pues es posible por esta vía de la violencia deshacer por completo una vida. Bien. Pensamientos y acción como fuentes de resistencia ante la violencia justamente lo que quiere es plantear puntos de fuga o líneas de fuga en donde la violencia no tenga los alcances que tuvo durante el conflicto, como también nos permite ver esta lección que aun cuando esto tenga una naturaleza propositiva, no obstante, ya durante el conflicto, empezaron a emanar este tipo de resistencias que a saber no se han, digamos, compilado o no se han, digamos, registrado de una manera óptima desde las disciplinas interesadas en estudiar este problema del conflicto armado. Bien,
La lección empieza con una pequeña, digamos, pues lección, valga la redundancia, llamada Localizando Fuerzas y Territorios. En esta lección nos vamos a empapar un poco sobre la importancia de el espacio dentro de las problemáticas del conflicto. Es decir, esto no solamente fue resultado de luchas ideológicas, ni mucho menos religiosas, tampoco fue una mera condensación de conflictos bipartidistas, ni tampoco fue una mera lucha de intereses económicos entre sectores privados. El conflicto armado también tiene un peso territorial y asimismo el conflicto armado también tiene unos resultados o unas repercusiones concretas dentro del suelo del país. Así pues, esta lección expone más o menos lo que yo he acabado de enunciar oralmente. Hay unos factores de reconocimiento que nos permite de alguna manera escindir los actores del territorio. Bien, aquí la pueden ver. Me devolveré al segmento pues fuente u original de mi curso. Bien, de nuevo estamos acá. Una vez, digamos, revisada esta pequeña lección, pues, bueno, aquí me equivoqué, volví a integrar el video de Cultura Sicuani. Este, pues, ya está arriba. Estos dos videos están, de hecho, repetidos. Bueno, es algo a corregir. Eh, Además, pues, bueno, de los links que hay que modificar, están estos textos de Foucault, bueno, un texto de Foucault titulado La fuerza del loco, que es realmente un ensayo breve, y un texto de Edgar Garavito, filósofo colombiano, titulado Deleuze y las máquinas de guerra y aparatos de captura. Estas dos perspectivas filosóficas nos van a terminar de reconstruir una imagen un poco más desnuda de las personas o grupos que vivieron el conflicto. Con el texto de Michel Foucault vamos a entrar pues en una nueva comprensión de la locura, ¿sí? Una locura ya no como fuente del mal, sino más bien una locura como fuente de la creatividad. Bien, veníamos comentando un poco en qué consiste el texto de Foucault. Ahora bien, pues toca hacer algo parecido con el texto de Edgar Garavito. Edgar Garavito básicamente se está basando en un texto propiamente de él titulado Mil Mesetas. Es un libro que de alguna manera expresa de una manera mucho más creativa y un poco más flexible sus estudios e investigaciones alrededor del capitalismo y la esquizofrenia que fueron, digamos, trabajados con suma profundidad en el Antiedipo. Pues bien, el texto de Edgar Garavito quiere llevar el concepto de máquinas de guerra y aparatos de captura a dos dimensiones. Primero, a una dimensión un poco mística o un poco mítica. ¿Por qué? Porque estas dimensiones escapan, son vías de escape formales de lo que en filosofía llamamos logos. A Edgar Garavito no le interesa que el conocimiento se siga produciendo unívocamente o unilateralmente dentro de consideraciones epistémicas tradicionales. No se trata, pues, en el contexto del curso, de ver el conflicto desde una perspectiva ontológica, ni mucho menos, y tampoco se trata de identificar en lo absoluto nada desde lo que significa muy rigurosamente la palabra identidad. Por el contrario, este curso lo que nos invita es justamente a hacer todo lo contrario, a deshacer identidades, a reconocer en estos grupos humanos pulsiones o energías que se configuran como máquinas de guerra, es decir, que se configuran como formas de resistencia que
Nada tienen que ver con las armas, nada tienen que ver con la violencia y nada tienen que ver con prácticas bélicas. Se tratan más bien de reconfiguraciones energéticas, de reconfiguraciones estéticas, incluso de reconfiguraciones discursivas. Para el caso de los aparatos de captura, pues bien, este es otro concepto que nos permite asimismo remodelar nuestra visión de Estado. El Estado tampoco es un leviatán como lo quería ver Hobbes, ni tampoco es algo que funcione a partir de un contractualismo predeterminado. El Estado simplemente es, a la luz de los trabajos de Edgar Garavito y Deleuze, un aparato de captura. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un dispositivo que, articulándose con las fluctuaciones de la economía, lo que busca es modificar desde los cuerpos mismos o desde, entre comillas, la psicología de esos cuerpos, eh, sus fuentes de poder, sus prácticas de vida, aquellas posibilidades de existencia que puedan representar una amenaza para el denominado status quo. Estamos aquí en la siguiente lección titulada Epítome de la resistencia y las luchas a favor de la vida. Pues como nos hemos dado cuenta, las lecciones anteriores ya nos permiten prefigurar un poco el contenido de esta lección. Pues bien, un epítome, como bien sabemos, es una breve recopilación histórica de algún evento dado o concreto. En esta lección he decidido poner justamente el marco del epítome de manera central, de manera principal, para que esto, al menos a nivel visual, no se convierta tanto en una lección como si propiamente en un epítome, es decir, en un recuento más o menos histórico de lo que hemos venido hablando, no solamente de una guerrilla llamada FARC-EP o de un grupo llamado Pueblo Sicuani, sino de cuerpos que están ocupando la identidad de esas categorías que la historia y la sociología han querido darles a esos cuerpos. También este epítome pretende dar una segunda introducción o segunda gran introducción, además de la introducción vista para el conflicto, y es una introducción al concepto de energía. Y recordemos que ya Aristóteles había puesto en manos de la filosofía este concepto cuando nos permite entenderlo como un trabajo interno por el cual las potencias en los entes se actualizan. Pues bien, aunque mi línea no es propiamente aristotélica, creo que la definición que nos ofrece Aristóteles de la energía nos permite entender el epítome que se está viendo a continuación, porque, como dije más arriba, estas prácticas de resistencia no se tratan de seguir reproduciendo la violencia, sino por el contrario, de buscar caminos, alternativas, o si bien no de buscarlos, más bien de construirlos, para poder sofocar estos focos tan problemáticos de violencia dados tanto en la historia del conflicto como en la actualidad, en el mal llamado postconflicto. Así pues, aquí sí encontramos propiamente una lección titulada Cómo averiar la historia. Esta es una lección muy corta, simplemente es algo así como un párrafo sugerente en donde ya al trabajar pues lo anterior del curso nos invita más que nada a abandonar por completo los sesgos o informaciones previas mediante las cuales hemos construido el imaginario del conflicto armado. Enseguida, pues hay un taller, o sea, la lección se llama Cómo averiar la historia. El taller se llama Averiando la historia, que es también un conjunto de propuestas para que subjetivamente se pueda lograr esto. Asimismo, pues hay tres recursos para tal propósito. Un video de Darío Stanislaver, creo que es el apellido de él, es un argentino, de tendencias o influencias heideggerianas. Sin embargo, pues él es una persona que también se ha ocupado mucho del tema
de la biopolítica y de la sociedad de control, y en este caso pues hay una conferencia de él que versa sobre el poder y que nos permite, dentro del marco de averiar la historia, terminar de comprender cómo es que se avería pragmáticamente estas concatenaciones de la historia. Enseguida hay un link que nos envía a una obra propiamente hecha por Deleuze llamada Diferencia y Repetición, de la cual recomiendo el prólogo para terminar como de englobar al menos lo que yo quiero mostrar en esta parte de la lección. Y por último nos encontramos con un archivo titulado Mántica de la Palabra, elaborado por un profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Lenguas, el cual estuvo conviviendo con la comunidad Tsicuani de Puerto Gaitán Meta por algún tiempo, y en donde compiló justamente, como hemos venido hablando, esos, digamos, componentes o factores energéticos que están muy inmiscuidos en el discurso de este pueblo. Bien, ya para finalizar nos encontramos con dos lecciones que son un poco más laxas que las anteriores. ¿Y por qué motivo? Pues porque suponiendo que el estudiante haga un recorrido muy formal y muy organizado de las lecciones, ya para ese tipo de alturas, la persona que esté haciendo este curso tendrá bases suficientes para cumplir justamente los propósitos con los que se diseñó este Moodle Cloud. Bien. La siguiente lección en este sentido se llama Reflexionar una nueva paz. La lección para adentrarnos en este tipo de reflexiones se titula Diferencia y desnudez política. Es un fragmento de mi tesis de grado, en el cual justamente se muestran las falencias que se han venido suscitando en la construcción de la paz, cuando la paz proviene de aparatos de Estado, cuando la paz se consolida es a través de acuerdos jurídicamente válidos, pero pragmáticamente indiferentes a las necesidades reales de muchas poblaciones y demás. Bien, una vez, digamos, revisada la lección de diferencia y desnudez política, una vez, digamos, concluida, digamos, esta percepción sobre las falencias del actual proceder estatal para implementar la paz, a continuación se encuentran 4 vínculos o 4 links que permiten de manera interactiva consolidar este ejercicio reflexivo. El primero de ellos es una entrevista a Julián Conrado, excombatiente de las FARC y además un artista muy reconocido no solamente en la escena del conflicto, sino también en la escena artística. Recordemos que Julián Conrado tiene una trayectoria muy larga como músico, que se ha dedicado a componer géneros como vallenato, música protesta, entre otros, y que actualmente ocupa una curul política como alcalde en el norte de Colombia, y que es una curul que él está ejerciendo justamente desde unos gestos diferenciados de hacer política, desde unos gestos mucho más concretos y mucho más conscientes de lo que significa poner a rodar la paz en una población concreta. Bien, el siguiente link es otro video sobre Federico Ríos. Federico Ríos es un fotoperiodista colombiano que durante las negociaciones de los acuerdos de paz estuvo muy pendiente de la vida de los excombatientes al interior de las recientemente, para entonces, instauradas zonas de transición y de normalización veredales. En este video, Federico Ríos nos va a explicar un poco cuál fue su experiencia explorando y documentando estos bordes o estos atómicos puntos de fuga que no están propiamente contemplados en un marco académico, y también nos habla un poco de lo que es, digamos, consagrar la vida propia, la vida individual, a un ejercicio tan arriesgado como es justamente
obtener información quizá o construir más bien información respecto a las dinámicas del conflicto. El siguiente link también es un video, pero esta vez es de una excombatiente que se autodenomina a ella misma Inti Malewa. Inti Malewa es una artista gráfica de las FARC, la cual empezó a incursionar en el mundo pictórico desde épocas propiamente mm, consagradas o propiamente dadas del conflicto armado. Estamos hablando de los años 90. Inti Malewa, dentro de su experiencia como combatiente y artista, va a narrar en este video experiencias de sumo interés para el curso. Por ejemplo, cómo era ese contraste entre hacer arte con elementos propiamente silvestres de una selva y al mismo tiempo acarrear con las responsabilidades, como también con las cargas físicas que implicaba una militancia en las FARC-EP, en lo más profundo del Yarí colombiano y en las selvas del Caquetá. Asimismo, Inti nos va a mostrar un poco en este video cuál es su experiencia actual del arte, cómo ella de alguna manera ha florecido después de esas épocas de violencia a través pues de la pintura y en qué consiste sus obras, qué significan, hacia quiénes van dirigidas y lo más importante, qué están relatando que no han podido relatar otros documentos que hablan de la guerra. Por último, nos encontramos con un video también de la comunidad sicuani llamado Canto Guají. Canto Guají es un video que nos va a mostrar a las sabedoras mujeres del pueblo sicuani ejerciendo justamente a través de la palabra y a través de la gestualidad del cuerpo un canto que permite dar o introducir, mejor dicho, a las mujeres adolescentes a la comunidad sicuani. ¿A qué me refiero con esto? El canto guají es un canto femenino que de alguna manera hace lícita dentro de la comunidad la menstruación femenina y al hacer, entre comillas, lícita esta menstruación, asimismo se está permitiendo que ciertos canales, ciertos flujos propios de la subsistencia de la comunidad como el medio ambiente en donde ella habita, pues estén armonizados, estén concatenados de una manera que no afecte ni al medio ambiente ni a la persona que está teniendo por primera vez este tipo de cambios hormonales o corporales. Bien. Por último, nos encontramos con la lección llamada Conclusión, a puertas de una resolución civil del conflicto armado. Ya nos hemos dado cuenta, inferencialmente hablando, que ni el Estado ni las macroestructuras que predominaron en el conflicto van a ser la solución para implementar una paz real. Lo único que nos queda son los individuos, lo único que nos queda son toda esa multitud de cuerpos que desde el Estado pues habitan la esfera de lo civil. La lección con la que abro esta última parte de mi curso se titula ¿Qué transmutar del conflicto armado? Es decir, una vez conocidas las condiciones más concretas, más lógicas o más discutidas dentro de la academia de lo que fue conflicto armado, ya en esta lección podemos preguntarnos qué tomar y qué no tomar de estas enunciaciones muy formales del conflicto para darles transformación, para darles fisura y así poder crear algo completamente diferente a partir de la antigua violencia del conflicto. Para lograr este efecto, esta última lección no tiene ningún componente interactivo. Realmente es una lección que a fin de dar cierre y a fin de dar un poco de espesor
al curso, pues va a proponer 3 textos, también de manera abierta. El primero de ellos es un texto de Deleuze que no fue propiamente escrito, sino que fue una clase que él dio oral y que se sistematizó pues posterior a su muerte, que se llama Lección 2, Flujos, Codificación y Decodificación. Esta lección va a hablar de eh, los problemas que nos impone el capitalismo desde mucho antes de ser conscientes y que tendríamos que hacer en cuanto cuerpos vivientes para, de alguna manera, desenredarnos un poco de esas capas históricas puestas sobre nosotros. También en esta última lección nos encontramos con otro texto llamado Relatos del Pueblo Sicuani. Esta compilación de relatos, pues digamos que para efectos del curso desafortunadamente fue editada desde instituciones estatales y por esa razón cuando el estudiante llega a esta lección se va a percatar de que la obra de recopilación de relatos del pueblo sicuani pues va a estar muy descontextualizada, es decir, el texto nos va a brindar de manera formal mitos y leyendas del pueblo sicuani, pero sin la menor mm, contextualización y mucho menos sin la menor conciencia de lo que subyace por debajo de esos relatos. Sin embargo, he decidido dejar el texto para el final porque suponiendo que el estudiante haya cursado todos los niveles que he propuesto justamente en el curso, a la hora de ver los relatos del pueblo sicuani, es muy posible que este estudiante o esta persona como observador pueda encontrar tramas o hilos invisibles que permitan de alguna manera ver cómo desde tiempos inmemorables el pueblo sicuani ya ha venido trabajando casi que medicinalmente el problema de la violencia. Por último, también dejo para el final un texto llamado Guerrilla y Población Civil, trayectoria de las FARC entre 1949 y 2013, que ya habiendo pues recorrido todo el curso nos va a permitir ver en qué consistió la estructura de las FARC como guerrillas, ¿sí? Y cómo esta estructura pasó por encima de los cuerpos que la componían. Es decir, parece que durante todo el recorrido histórico de las FARC, pese a tener, digamos, tintes de la Revolución Cubana y claras influencias del comunismo, como se experimentó en la Unión Soviética, no fue capaz de reconocer en términos prácticos la importancia del cuerpo, la importancia de la vida, la importancia de aquellos individuos que por uno u otro motivo estaban ahí constituyendo esa estructura guerrillera. Así que pues ahí les comparto ese texto para que ustedes puedan ver de manera ahí sí ontológica qué interpretaciones oficiales hay sobre las FARC y qué no hay, ¿sí? Que es como las conclusiones subjetivas que yo pretendo inculcar en el estudiante, qué no hay en esa historia, ¿sí? Que no aparece dentro del esquema de población civil, ¿sí? ¿Qué pasos y qué recorridos no están en esa trayectoria dada entre 1949 y el 2013? ¿Qué hizo falta por enunciar desde el plano de la sociología? Para eso dejo ese texto, para que de alguna manera nos demos cuenta cómo la información y el conocimiento, una vez también están adoptadas y administradas por el Estado, no están cumpliendo funciones realmente de transformación, sino simplemente funciones acumulativas, funciones cuantitativas y estadísticas. Y bien, pues ese es todo el curso. Como pueden darse cuenta, eh, pues me despido de quienes estén viendo este video, no sin antes pues extendiéndoles una sincera invitación a que revisen el curso, lo recorran, lo puedan profundizar, interiorizar y que también pues de ser así también se animen a compartirlo con otras personas que estén interesadas en este tipo de temas. Sin más, pues los dejo y que tengan una muy buena jornada y muchos éxitos.
Chao.